Bendiciones, hermanos y hermanas. Preciosa noche de viernes de ayuno y de oración. Estamos de regreso una vez más por la gracia del Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por abrirme su hogar, abrirme espacio ahí, darme un tiempo para poder meditar juntos y poder orar también juntos lo que el Señor quiere que nosotros oremos en este tiempo en que vivimos. Amados míos y hermanas, hermanos míos, amigos en la fe del Señor, gracias porque verdaderamente estoy pensando que Dios quiere que nosotros continuemos creciendo. El apóstol Pedro en su primera carta hablaba, en capítulo 2, parece verso 2, hablaba y decía: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para vuestra salvación. Hermanos, el crecimiento debe ser algo deseado y lo logramos a través de esa leche espiritual. Pedro le pone en la mente a sus lectores la imagen de un bebé deseando la leche espiritual no adulterada, o sea, no mezclada con agua, sino una leche materna pura con todos los nutrientes para que pueda crecer. En cierta manera, Pedro se preocupa por sus lectores. El Señor quiere que nosotros continuemos creciendo. No es tiempo para llegar a un estancamiento. Hay que continuar avanzando, hay que continuar deseando esa leche espiritual. Nosotros hemos sido llamados para cosas grandes, cosas preciosas, poderosas en el Espíritu de Dios, y creo que tú puedes sentir esto en tu espíritu. Esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Podemos hacerlo? Ojalá que digas amén, fuerte amén allí. Gloria a Dios. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes. Ya me conocen, mi nombre es Manfred Malagón. Y hermanos, estoy aquí, discúlpenme si mi voz de pronto está un poco afónica. He estado con esta congestión nasal, hermanos, durante estos días. Pero voy a procurar hacer lo mejor que puedo con la ayuda del Señor. Y el Señor va a tomar control aquí de todo. Así que quiero hablarles, hermanos, bajo este tema: ¿por qué algunos dejan de crecer en su vida espiritual? Es una pregunta. ¿Por qué algunos dejan de crecer en su vida espiritual? Y ojalá que este no sea tu caso, pero si es tu caso, si tú sientes que tu vida espiritual ha dejado de crecer, qué bueno que estamos juntos. Podemos meditar esto, podemos nutrir nuestro espíritu con la poderosa palabra del Señor, con esta leche espiritual no adulterada, y darle ese calcio a nuestros huesos para continuar creciendo y madurando. Ahora bien, ¿por qué he dejado de crecer? Algunos cristianos podrían preocuparse y en su honestidad hacerse esa pregunta: ¿por qué he dejado de crecer espiritualmente? Quienes se hacen esa pregunta a sí mismos, ellos han sentido un estancamiento espiritual. Ellos están siendo honestos consigo mismos y creen que han dejado de crecer. Ellos entienden que en su vida hubo una época cuando los cambios eran visibles, fáciles, verificables, y se sentían en un maravilloso ritmo de madurez y desarrollo espiritual. Gloria a Dios por ese tiempo. Pero algo sucedió y ahora ya no hay cambios ocurriendo en ellos. Ellos ahora perciben que se detuvieron en su camino de madurez y de crecimiento, y ahora están y se sienten atascados. La palabra del Señor dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100,
cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a oír, pero vamos a oír con el oído de la fe, el oído espiritual. Abre nuestro oído, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Crecer es una experiencia llena de alegría y gran satisfacción. Pero cuando uno comienza a quedarse atascado, eso también produce enfado, estar de malas, y hay que hacer algo al respecto. Existen algunas razones que impiden que uno prosiga, continúe creciendo para alcanzar el final. Y aunque no creo que pueda mencionar en este corto video esas causas, sí quiero, sin embargo, compartirles un pequeño consejo. Consejo que necesitamos llevarlo también a nuestro altar de oración al final. Nosotros sabemos que el diablo daría cualquier cosa para que un cristiano se quede detenido en un pantano o en un barrizal, o hasta, ¿por qué no decirlo?, en una de esas malas rachas que de pronto llegan a nuestra vida. Hay personas que se han quedado atascadas ahí en una mala racha que les cayó encima. Puesto todo esto en otras palabras, tus enemigos, los enemigos del cristiano, tu carne, el mundo, el pecado, Satanás, amén, todos estos enemigos buscarán siempre detenerte, que no crezcas, que no madures y que te quedes sin alcanzar el fruto de Dios para tu vida. Debemos todos saber reconocer y entender que la vida tiene etapas. De ser un bebé, luego uno es un niño y luego viene esa etapa bonita de la juventud y luego nos convertimos en adultos y finalmente llegamos a adultos ancianos y morimos. La vida física se compara entonces, para una mejor ilustración, entendimiento de nuestra mente, es como una cebolla con sus diferentes etapas, comenzando desde el centro, se van extendiendo, creciendo hacia afuera. La vida es de esa manera también. Esto nos recuerda, sin embargo, que la vida espiritual es igual, es muy parecida. Tengamos cuidado en dejar de crecer. Eso incurriría en un problema muy serio en la vida espiritual de un hijo, de una hija de Dios. La palabra del Señor dice así, oigamos, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya. Dios es quien da el crecimiento. Hay que ponerlo en nuestra mente. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Pablo dice, no, yo no soy ni Apolos, ni Cefas. Es Dios quien hace crecer. Debemos recordar que el crecimiento viene como un resultado directo de nuestra obediencia. ¿Quieres crecer? Entonces obedece. La obediencia correcta viene de parte de Dios a nuestro corazón, vía el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto hay que saberlo entender. La Biblia dice así: por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Lo oyeron? Dios es quien produce en el corazón de sus hijos un obedecer correcto. Es decir, Dios pone en nosotros el querer y el hacer.
Amén. Dios nos lleva a querer y luego a hacer. Aleluya. Dios es quien produce entonces en nosotros el crecimiento. Él nos ayuda. Él es el que produce esto. Y todo comienza, hermano, en querer complacer a Dios y en hacerlo. Estas dos palabras preciosas. Así que quiero preguntarles, ¿cómo anda tu obediencia con Dios últimamente? ¿Continúas obedeciendo las enseñanzas bíblicas que tu pastor predica desde el púlpito? ¿Vas al templo? ¿Obedeces la Biblia? ¿Disfrutas la oración? Estas cosas son sencillas de obedecer. Existe una obediencia obligada y de mala gana. Si tienes hijos, sabes lo que te estoy diciendo en este momento. Dios no te pedirá que hagas cosas a la fuerza, ni cosas que te son imposibles de hacer tampoco. Dios te pedirá que hagas cosas que son muy humanas, cosas que requieren un esfuerzo humano, cosas que nosotros podemos realizar. ¿Qué difícil es orar? Les pregunto en este momento, ¿qué difícil es orar para ti? Bueno, les voy a demostrar que no es difícil. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias porque tengo la facilidad, sencillo, poder hablarte, orar, hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo pudimos hacer? ¿Sí o sí? Sí pudimos orar. Qué difícil es ir al restaurante a comer. ¿Por qué tiene que ser difícil ir a las reuniones de la iglesia entonces? Dios tiene muy en claro que no somos como esos ángeles fuertes y poderosos que Él tiene allá en el tercer cielo a su disposición. Dios sabe que no somos como ellos, pero Dios entiende que somos menores que los ángeles. Dios sabe que somos pequeños, Dios sabe que somos débiles y también Dios se acuerda que estamos hechos de polvo. El Señor, sin embargo, puso en nuestra voluntad, ¿qué cosa? Su poder. Ahora bien, Dios sabe que nuestra actual voluntad en esteroides nos puede llevar a alcanzar cualquier cosa que Él nos ordene. Así que cuando queremos hacer algo en obediencia a Él, no hay nada que nos detenga. Sin embargo, existe el otro lado también. Cuando no queremos obedecerlo, ponemos excusas, ponemos obstáculos y hasta llegamos a lastimar nuestra fe. Y podríamos inclusive herir al espíritu que mora dentro de nosotros. E incluso podríamos también lastimarnos a nosotros mismos al tornarnos negativos, pesados y pesimistas. ¿Por qué dejé de crecer en mi vida espiritual? Es una muy buena pregunta. Todo lo que Dios nos ordena hacer lo debemos obedecer. Eso nos traerá el crecimiento continuo que tanto necesitamos los hijos de Dios. En Génesis, pensemos en esto. En Génesis, Dios ordenó que el árbol diera su fruto. El árbol no tiene que esforzarse, ni tiene que dolerse, ni golpearse a sí mismo, ni sentirse mal por querer producir su fruto. El árbol simplemente obedece lo que ya Dios le ordenó hacer. El árbol no trabaja en hacer crecer su fruto. El árbol simplemente obedece al crecimiento que Dios ya le dio a través de sus raíces, su tronco, sus ramas, sus hojas y sus flores, y aparece el fruto. Esto es algo
que el árbol disfruta, tiene su tiempo. Amén. Y muchos cristianos, hermanos míos que me acompañan, están dejando de crecer porque ellos están pensando que necesitan añadir su propia versión de crecimiento. Y es una versión muy similar a la que ellos están viendo en otros. A muchos no les gusta su crecimiento, quieren ser como fulano, quieren lucir como sutano, otros quieren la unción de este o de aquel. Otros más pelearán por ser más poderosos y más espirituales que los demás. Debemos dejar de decirle a Dios cómo debería ser nuestro crecimiento, qué tipo de fruto queremos producir y qué clase de árbol queremos ser en su huerto. Esto se aplica a toda nuestra vida espiritual y a nuestro ministerio. Dios ya nos ha ordenado a través del ADN de su Espíritu Santo ser lo que Él cree es mejor para nosotros. Nuestro trabajo no es decirle a Él lo que queremos ser o lo que no queremos ser. Pero nuestro trabajo es dejarle a Él realizar todo lo que Él ya ha ordenado. Puedes orar hoy y con una mente humilde acercarte a Dios y en obediencia, con tu mente llena de luz, decirle: Señor, produce a través de mi cuerpo el fruto que tú ya le has ordenado a mi vida producir. Señor, que yo no pelee contra tu voluntad, contra lo que tú quieres hacer en mí, pero que mi trabajo sea simplemente someterme a tu voluntad. Oigan cómo dice la Biblia: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, ahí viene, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios dijo de Israel, su pueblo: crié hijos y los engrandecí. Pero tornaron su corazón en rebeldía contra de mí. Dios no quiere que crezcamos en rebeldía, pero Él quiere que crezcamos en obediencia. El trabajo de Dios es hacer, pero nuestro trabajo es disponernos. ¿Cuántos entienden eso? No es por tu fuerza, no es por nada de nosotros, no es el asunto humano, porque este es el reino espiritual. Aleluya. Es el poder del Señor en nosotros. Debemos desear ser maduros y crecer para poder mostrarles a todos los que nos rodean, iniciando en nuestra casa, el fruto que ya está dentro de nosotros, porque así lo quiere nuestro dueño. Recordemos también que el barro no tiene potestad de reclamarle nada al alfarero. Seamos entonces un barro dócil, seamos maleables en las manos del alfarero, seamos obedientes y produzcamos su fruto espiritual en este cuerpo de barro. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, cuando usted dice el fruto del Espíritu, este fruto de Dios debe mostrarse en nuestro carácter. 9 frutos. La gente va a ver si esos 9 frutos se manifiestan en nuestro carácter. La gente, lo que opine de ti es falso. Tu reputación, ya sabes, tú no eres esa reputación, es falsa. Lo que tú realmente eres es ese carácter. Ese carácter nos dirá quién eres en verdad. Tu carácter se manifiesta cuando estás solo
te encuentras en lo privado o cuando estás entre las personas. Todos vamos a ver tu carácter. El mundo espiritual, cuando estás en lo oculto, en lo secreto, va a ver tu carácter también. Amados míos, el fruto del Espíritu de Dios es producir un carácter refinado, maduro, equilibrado, excelente, un carácter en pleno crecimiento. Va aumentando. Dios no comienza algo en nosotros y luego lo deja a medias. Lo que el Señor inicia, Él lo va a perfeccionar hasta el final. Nosotros sí hacemos cosas a medias, pero Dios no. Nadie de nosotros somos llamados a trabajar en nuestro carácter. Déjeme repetirlo otra vez. Nadie de nosotros somos llamados a trabajar en nuestro carácter. Ojalá que no me malinterpreten con esto. Nosotros somos llamados a caminar tras los pasos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Porque los que aprenden a ser guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Hay que seguir la voz de nuestro Dios que va al frente guiándonos. Hay que caminar entonces con Dios. A eso fuimos llamados, a caminar con Él. Tú no sabes cómo madurar, ni crecer, ni cómo dar fruto, pero tu Creador sí lo sabe. Jesucristo dijo: yo los he puesto a ustedes. ¿Para qué? Para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Porque entonces los conocerán, que son mis discípulos. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que continuar viendo a nuestro Señor. Si nosotros caminamos en Cristo, en nuestra fe, no con nuestros ojos carnales, entonces el Espíritu nos ayudará a crecer. Nos ayudará a producir su fruto en nuestro carácter. El carácter que dice quiénes somos realmente. El carácter que la gente ve. El carácter que el mundo espiritual ve en lo privado. Nuestro trabajo entonces es seguir las huellas del ejemplo que Cristo nos dejó aquí en esta tierra. ¿Cómo fue Cristo en este mundo? ¿Cómo lo percibes cuando lees los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La biografía de Jesús está allí. ¿Cómo actuó Él entre las personas? Nuestra misión, nuestro objetivo es crecer a ese punto. Así como Él fue, así como Él actuó, así como Él habló, así como Él pensó. ¿Y sabe por qué vino en forma humana? Porque Él vino, hermano, a estar en nuestra altura. ¿Sí? ¿Por qué siento que dejé de crecer? Si mi crecimiento fuera por el resultado de mi esfuerzo, de mi dinero y de mi capacidad intelectual, yo ya me hubiera frustrado al ver mi muy poco crecimiento. Pero yo sé que Dios me hace crecer cada vez que yo le obedezco con un corazón humilde. Ahí está la clave del crecimiento. Especialmente cuando el Señor me habla en su palabra de esos mandamientos que no me gustan y que no quiero y que rechazo y que peleo. Especialmente en esas áreas. Cuando las obedecemos, crecemos porque crecemos. Alguien me dijo una vez: me voy al mundo porque nadie ha podido impactar mi vida cristiana. Nadie me ha inspirado a mejorar. Amados míos, a esa persona se le olvidó poner los ojos en Cristo. Y últimamente he estado dándome cuenta como pastor que ese es el problema que muchos cristianos están teniendo. Quieren crecer, quieren producir frutos, pero están viendo a Raimundo y a todo el mundo. Están cometiendo un error gravísimo.
Jamás vas a poder producir frutos si estás viendo los errores de fulano y de sutano. ¿Sabe qué, hermanos? Hay tantas personas que son buenos cristianos, con buenos frutos, buen carácter, pero en ellos no ponen los ojos. Tenemos que tener cuidado y dejar de ver con nuestros ojos físicos. Hay que aprender a ver con los ojos de la fe. Solamente así podremos fijar nuestros ojos en Cristo. Solamente tus ojos de la fe pueden ver a Cristo. Pero los ojos de la carne van a ver los errores del fulanito, de sutanito, de perenganito. Aleluya. Ahora, vamos un poco más. Si te preocupa tu estancamiento espiritual, es porque tú eres honesto. Felicidades. Eres real y quieres continuar creciendo. Eso me dice que tú eres una persona honesta y que te preocupas por el estado en el que te encuentras. Y tú deseas agradarle a tu Dios, continuar creciendo. Un aplauso para ti. Gloria a Dios. Y si no te preocupas por eso, oro para que el Señor te despierte y puedas ver la necesidad que hay en ti de continuar creciendo. Lo que tú estás sintiendo, si te incomoda tu estancamiento espiritual, que ya no estás creciendo, lo que tú estás sintiendo y lo que te incomoda es la convicción que viene del Señor a tu vida. Es la voz del Señor en forma de convicción diciéndote: vamos, vamos, aún puedes producir más, aún puedo mostrar mi fruto a través de ti. Todavía puedes crecer, mi hijo, mi hija. Aún queda lugar para aumentar. Aún puedes ser la luz para otros. Todo organismo saludable va a crecer y lo va a hacer obedeciendo a su ADN y siguiendo a la voz de su creador dada allá en el principio. La Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oiga eso, todos. Hay que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo presenta aquí en este versículo 4 niveles de crecimiento. Número 1, todos debemos llegar a la unidad de la fe. Yo no tengo mi propia fe en esto y tú tienes tu propia fe en aquello. No, hay una fe y Cristo no la trajo del cielo. Él la inició y Él la va a terminar. Cuando lleguemos al cielo ya no vamos a necesitar fe. Aquí la necesitamos abajo. Número 2, todos debemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Sí, debemos conocer a Jesucristo. Jesucristo en su humanidad es nuestro ejemplo a alcanzar. Dios puso en nosotros el espíritu de su Hijo, porque su Hijo, Jesucristo, fue obediente hasta la muerte, hermano, muerte de cruz. Entonces, ese mismo espíritu que hizo obediente a Jesús, el Padre lo ha puesto en nosotros, para que seamos también hijos obedientes, así como Jesús lo fue en su humanidad. Ese es el Hijo de Dios. Número 3, todos debemos llegar a ser un varón perfecto. Oiga eso, ya habla de crecimiento. Habla de un hombre maduro, de un hombre fuerte, de un hombre obediente y lleno de fe. Número 4, todos debemos llegar a la medida de la plenitud de Cristo. La palabra plenitud quiere decir total, íntegro y pleno. Entonces, la plenitud de Cristo es nuestro máximo ejemplo a alcanzar. Si sientes que ya no estás creciendo, necesitas considerar muy en serio la estatura total de Cristo
y desear, anhelar alcanzarla. Satanás te dirá, no puedes. Las personas te dirán, eres hipócrita. Tus errores y tus caídas te dirán, es imposible. El mundo y su pecado te dirá, es inalcanzable. Tu mente te dirá, ¿a quién quieres engañar? Tu cónyuge, tu amigo, tu familiar te dirá, ¡qué ridículo! Ya, renuncia. Tu frustración, tu cansancio te dirá, ya lo intentaste, no se puede. Ten cuidado porque cualquiera de esas voces que tú escuches y aceptes como verdad en ti, esa voz te terminará dominando. Te vas a sentir mal, te vas a sentir desanimado, frustrado, culpable, indigno, sucio, débil. ¿Y qué va a traer a tu vida? Va a lastimar tu crecimiento. Oh sí, te lo aseguro que sí. Muchos cristianos están sintiendo mal porque están oyendo las voces equivocadas. Tú no estás en Cristo, tú no eres una nueva criatura porque vas a obedecer a alguien más. Ten cuidado, no debes ni de obedecerte a ti siquiera. Tú ya tienes a quién obedecer, a quién complacer, a quién seguir, a quién oír. Ese es a Cristo. Esa es la voz de tu Señor hablándote. Él, Cristo, murió por ti. Él dio su vida por ti. Él dio su sangre por ti. Él fue y te redimió cuando el pecado te tenía encadenado y atado a los vicios y a la muerte. Jesucristo ahora es tu Señor. Tú no tienes dos amos. Tú solamente tienes a uno. Jesucristo, tu Dios y Señor, como dijo Tomás. ¿Por qué dejé de crecer en mi vida espiritual? Un último consejo antes de ir a la oración. Es necesario ser realistas, pero sin dejar de ser optimistas. Muchas veces la realidad es tan cruel que ahí es donde tenemos que untarnos optimismo. Esto es grave, pero aquí estoy con un espíritu positivo, optimista, de fe, sí se puede. ¿Cuándo se entienden esto? La vida está llena de estas cosas. Lo que puede estar afectando tu crecimiento es tu terreno, o sea, tu corazón. Solo por precaución todos debemos checar ante la luz del Señor el estado de nuestro terreno y revisar si no hay piedras en él, si no hay espinos creciendo por allí o si no se ha endurecido. Ya deberías saber que un terreno bueno y saludable siempre producirá un buen fruto. ¿Por qué hay que revisar nuestro terreno? Esto que sigue es crucial. ¿Estás listo? Porque la semilla es la misma para todos nosotros. La misma Biblia que yo leo es la misma Biblia que tú lees. No olvidemos que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No olvidemos que a todos se nos dio de comer un mismo pan. No olvidemos que todos fuimos puestos en el mismo cuerpo. No olvidemos que todos tenemos a un mismo Padre. ¿Por qué pues algunos dejan de crecer si se nos ha dado lo mismo a todos? ¿Por qué pues algunos han quedado atascados y ya no están creciendo si a todos se nos hizo participar de las mismas cosas espirituales? Número 1, vayamos a orar y hablemos con nuestro Dios acerca de nuestra obediencia primero. Señor, ¿continúo siendo un hijo obediente a tus palabras? Señor, ¿estoy obedeciendo solamente lo que quiero y me gusta? Señor,
Por favor, perdóname y hazme obediente, apartando esta rebeldía que lastima mi crecimiento y las voces que estoy oyendo que me producen un estancamiento espiritual. Número 2, podemos también hablarle a nuestro Padre acerca del estado de nuestro terreno. Señor, se han metido algunas piedras en mi corazón que no le permiten a tu palabra profundizarse dentro de mí. Señor, están creciendo espinos en mi corazón y sus raíces están ahogando tu palabra. Señor, se ha endurecido mi corazón por algunos pecados ocultos que estoy entreteniendo y permitiendo, y el diablo está robándose tu semilla, Señor. Señor mío, mete tu mano en mi terreno. Hazlo suave nuevamente. Remueve todo lo que no debe estar en él. Y hazme crecer abundantemente. Podemos ir a orar. Podemos ir con esta luz en nuestra mente y atender el crecimiento de nuestra vida espiritual. Podemos. Hagámoslo. Bendiciones. Hasta la próxima.